En este episodio vamos a hablar de las fases lunares y cómo, comprendiendo las diferentes fases, también podemos comprender parte de nuestros procesos. Es muy importante en astrología entender la astrología como un lenguaje que nos habla de ciclos. Todo el tiempo, constantemente, cuando hacemos astrología, vamos hablando de ciclos. Pensamos el tiempo de forma circular, no lineal, por ahí que, digamos, en la vida ordinaria nos ponemos una meta, sentimos que tenemos que llegar a ese lugar como en una línea recta, y en cambio el lenguaje astrológico nos habla de estos ciclos, ¿no? Y también, digamos, en realidad el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Ya lo vemos con las estaciones del año, cómo va transcurriendo el año, cómo va iniciando y terminando, y ese es el simbolismo también de los astros, ¿no? Que son la naturaleza que está ahí en el cielo. Entonces vamos a ir recorriendo un poco, hablando de cada una de las fases de la luna. Las más conocidas son la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante, pero en medio de esas fases lunares tenemos también otras, y son importantes también para entender también esta cuestión de los procesos, ¿no? De los procesos vitales y en qué tipo de situaciones nos vamos encontrando en el transcurso, ya sea de un proyecto, por ejemplo, o de una idea o de una iniciativa. También, digamos, nos vamos a ir encontrando con diferentes fases. Así que vamos a empezar con esa fase inicial, ¿sí? Esa fase que llamamos la luna nueva. En la luna nueva no vemos la luz de la luna. Recordemos que las fases lunares en realidad nos están hablando de un ciclo de relación, de la relación entre el sol y la luna, ¿no? De la luz que proyecta el sol a la luna, y en la luna nueva estamos a ciegas. Esto ya nos remite a una cuestión muy instintiva, una fase muy instintiva, sin forma, una fase sin claridad todavía, donde por ahí, digamos, ni siquiera soy consciente de que voy a iniciar algo nuevo. Después ya veremos cuando vayamos a la última, que me tengo que deshacer, ¿sí? Me tengo que vaciar para volver, digamos, a llenarme y a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, en la luna nueva hay una cuestión incluso inconsciente, ¿sí? Algo se está gestando, pero todavía no lo vemos. Esto nos pasa en la naturaleza, en la tierra, donde esa semilla está abajo en la tierra y todavía no sabemos de qué se trata o cómo va a ser el desarrollo de esa semilla, que puede crecer. Lo podemos ver también en el embarazo, cuando una se queda embarazada y todavía no sabe por ahí que quedó embarazada, pero algo se está gestando y ya está ahí toda la información de ese ciclo, ¿sí? La fase de luna nueva nos podemos remitir a este tipo de imágenes. No sé si se te ocurre alguna más, Mito, como para esta fase. Sí, bueno, en términos de, hablabas muy bien que las fases lunares también nos hablan de la relación entre el Sol y la Luna. Entonces, esto sería como el grado cero. Entonces, es realmente el nacimiento, pero como la Luna, si miramos al cielo, no vemos luz, realmente también a nivel simbólico, y tener en cuenta que la Luna nos remite a nuestra parte más inconsciente, aunque esté ahí el Sol totalmente unidito, ¿no? Están abrazaditos. Todavía esta parte inconsciente no ha recibido nada de luz solar. Entonces, es muy bien el símil de la semilla o el símil de esa gestación de algo, es el inicio de algo que a medida que la luna está más o menos 2 días y medio en cada signo. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos la luna nueva en Cáncer. Ahora creo que la luna ya, no, todavía está en Cáncer. Pero luego, según el grado en que esté, puede estar ya muy cerca de los 30 grados y cambiar automáticamente ya a otro signo, pero todavía sigue esa propuesta energética, ¿no? de ciclo de luna nueva. Y es realmente como empezar a hacer un nuevo camino, empezar un nuevo trillo, un inicio. Puede ser el inicio de un proyecto, puede ser un
nuevo hábito. La luna también, como es muy cíclica, también es muy buena para ayudarte, si te sincronizas con ella, por ejemplo, a cambiar patrones en ti y ir también ayudándote con el paso de las fases a ver cómo puedes ir implementando cambios. A veces hay que retroceder para ir luego más hacia la meta, y esto sería realmente la primera chispa de deseo, de intención de empezar algo nuevo. Sí, en esta cuestión, ¿no? Del inicio de esta fase ciega, de esta fase, digamos, inconsciente, nos puede ayudar el signo en el que ocurre esa luna nueva, como para, digamos, dar un poquito de luz, ¿no? Dar un poquito de conciencia a qué puede ser aquello que está iniciando y cómo quiero que se inicie. Entonces, por eso, en la luna nueva plantamos intenciones, ¿sí? Porque, digamos, si ahora, por ejemplo, tenemos esta luna nueva en Cáncer y sabemos que está relacionada con la familia, con el hogar, con la intimidad, con las necesidades afectivas, con la nutrición emocional, bueno, por ahí hay algo que yo quiero, digamos, implementar en mi vida o hacer crecer o iniciar en mi vida respecto a estas cuestiones que puedo de alguna manera hacer conscientes, ¿sí? Y un poquito encarnarlas, empezar a encarnarlas, ya sea escribiéndolas, ¿no? O pensando mucho, digamos, en cómo me gustaría que se desarrollara ese ciclo, por ejemplo, como que es un buen momento, ¿sí? Como para, bueno, ¿qué es lo que yo quiero implementar nuevo en mi vida respecto a estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Sabiendo el signo donde se produce esa luna nueva en concreto cada mes. Después de la fase de luna nueva, empieza a ser visible esa luna, ¿sí? Llamamos luna visible o luna creciente. En esa luna creciente, antes del cuarto creciente, ¿sí? Ya podemos, digamos, empezar a activar. Es como si ya se ha dado el pistoletazo de salida y empezamos a correr, ¿no? Empezamos a marchar hacia adelante. Entonces, por eso esta fase, digamos, es una fase en la cual hacemos, ¿sí? Ya empezamos a generar, a hacer. Entre la fase de luna nueva y el cuarto creciente, que dentro del mandala zodiacal sería entre Aries y Cáncer, ya hay una necesidad de abrir posibilidades. Bueno, quiero iniciar esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recursos tengo que obtener? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Qué contactos tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer o qué debo estudiar? ¿No? También con ese estrato de Géminis que también está anterior a esa fase de cuarto creciente. Es una fase, es un momento, ¿sí? De acción, de exploración y de empezar a generar recursos para llevar a cabo aquello que quiero hacer. Exacto, es también la fase en que para realmente empezar a tomar iniciativa y a darle más cauce a eso que hemos deseado, intencionada en luna nueva, también es la fase hasta el cuarto creciente de estar más hacia afuera, de estar más visible, quizás de estar más en contacto con el público, de dar un poco a conocer, por ejemplo, si la intención es un proyecto, es un buen momento para difundir el proyecto, hablar de él, salir más en redes, promocionar más, porque es eso, la luz de la luna va ganando fuerza y más impacto, y simbólicamente también nos hace estar un poco más hacia afuera, más hacia esa vida pública. Sí, por eso también estaba pensando cuando nos cortamos el pelo en luna creciente, como que hay algo para que tome más fuerza, es un momento donde, digamos, está toda esa energía pulsando por salir, entonces, digamos, darle las herramientas, el contexto para que esa energía pueda salir y hacer, digamos, lo que tengo que hacer en ese momento. No es una fase de reflexión, digamos, ¿no? Sino de, bueno, activación, de ponerse manos a la obra, ¿sí?
¿sí? Y también, digamos, ver las diferentes posibilidades, cómo se puede ir desarrollando esta idea, este proyecto y abriendo posibilidades. En la fase de cuarto creciente, ahí va a haber un tironeazo, ¿sí? De toda esta energía que va en búsqueda, ¿sí? De conseguir ese objetivo. Esto nos pasa también, por eso, ¿no? Extrapolemos también a, digamos, a proyectos que van mucho más allá de un ciclo lunar, ¿sí? Hay un momento también en esta idea, en este inicio de proyecto, en el cual, bueno, me voy dando cuenta que quizás, digamos, hay cuestiones que he pensado a priori que se podían hacer, pero que no se puede hacer, ¿sí? Es un momento donde tengo que cerrar posibilidades. Por ahí he abierto mucho el abanico de posibilidades y es un momento donde decidir, ¿sí? De tomar unas primeras decisiones diciendo, bueno, sí, esto sí que va, esto que pensé no es factible o no por el momento, aquí me diversifiqué mucho, entonces es necesario acotar un poquito más o, digamos, entender que ahora es esto, no es esto otro, ¿no? Entonces, en fase de cuarto creciente hay una primera, dentro del ciclo, hay una primera tensión, ¿sí? Hay una primera tensión donde, bueno, se va recalculando, ¿sí? Como el GPS, va recalculando, va recalculando. Total, sí, si pensamos también en que esa sería la posición en que el Sol y la Luna están haciendo esos 90 grados, la cuadratura, y la cuadratura es un aspecto tenso, pero al mismo tiempo creativo en el sentido de que pide una implicación, ¿no? de la persona que tenga esa cuadratura en su carta natal, de poner de su esfuerzo y poner también de su presencia para que ese tironeo entre dos fuerzas, dos energías, entre los planetas que estén haciendo cuadratura, o en este caso, entre el Sol y la Luna, que están también en esos 90 grados, de ver, como bien decías, de recalibrar, de ver también qué tensiones van surgiendo y qué futuros aprendizajes saco de estas tensiones, sin entrar demasiado en el drama o en el victimismo, sino de y cómo me posiciono yo ante estos posibles obstáculos y les saco el mejor provecho, porque de ahí también se aprende mucho. Ahí entre ese cuarto creciente y la luna llena, que es la que conocemos más, tenemos la luna creciente o la gibosa creciente también se le llama. Entonces, digamos, en esta cuestión que en el cuarto creciente he tenido que ver, ¿sí? Con qué me quedo, qué dejo afuera, que es algo también, ahora que estamos en temporada canceriana, muy canceriano, esto de, bueno, qué es propio, quiénes son los míos, quiénes son los de afuera, un poco clarificar, digamos, estas cuestiones. Ahí es donde viene un reajuste, ¿sí? Un reformular, un reajuste, un hacer, digamos, diferentes acciones para, digamos, llegar a esa fase de luna llena, que la fase de luna llena nos remite a esa claridad absoluta, ¿no? Hay una cuestión, digamos, de poder ver finalmente, vale, de todos estos, de todo este inicio, este impulso, de empezar a ver cómo lo hago, qué recursos tengo, de, digamos, haber pasado esta fase en la cual, bueno, me doy cuenta que quizás por ahora no necesito hacer 10 cosas y me tengo que enfocar en una, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que va conmigo, ¿no? Lo que afectivizo, ¿sí? Y ya lo he recalibrado y ahí en la luna llena aparece el sentido también, aparece el sentido de, bueno, eso que no veía en un principio, las ganas que le puse, ¿no? Y todo el esfuerzo que he ido poniendo, también la observación de que, bueno, hay algo, ¿no? De esa idea inicial que se va matizando, que se va corrigiendo, y ahí, en esa luna llena, puedo ver la totalidad, ¿no? O puedo ver con claridad, vale, es esto, ¿sí? Es esto lo que se inició en ese momento. Por eso cuando hablamos también en cuanto a las fases lunares, de la relación de Sol y Luna en el transcurso del año, la luna llena es al cabo de los 6 meses de esa luna nueva, ¿sí? Ahora
por ejemplo, fue la luna nueva en Cáncer, ¿sí? La luna llena en Cáncer se va a dar dentro de 6 meses cuando el Sol esté en Capricornio. Y ahí, digamos, esa luna, ese proceso se va a iluminar y voy a poder, digamos, ver de qué estaba tratando, ¿no? Y el proceso completo, ¿sí? Entonces, digamos, es un buen momento para eso. ¿Qué pasa también? Que esto que estamos hablando es una idea, un proyecto consciente que quiero en mi vida, ¿sí? O algo que quiero conseguir, un cambio que quiero hacer. Cuando, digamos, en la luna llena hay algo de esa temática que yo no he resuelto, porque quizás, digamos, eso que se sembró o esa semilla que quiso empezar a brotar, bueno, la cuarté o no quise verlo, ¿sí? O no, digamos, tomé, digamos, esa intención, ¿no? Ese inicio, en la luna llena me puede impactar mucho, ¿no? A nivel emocional, porque de repente veo algo, se me pone en la conciencia algo que quise tapar, ¿sí? Que de alguna manera rehuí, ¿sí? Entonces, por eso también cuando hablamos de luna llena, muchas veces hablamos de esa emocionalidad que me supera, ¿sí? Como una cuestión, como que de repente veo cosas que no estuve viendo durante el proceso. Por eso también, digamos, poder seguir el ciclo y poder ver, ¿no? ¿Qué es lo que no pude ver en ese momento, ¿sí? De qué me está hablando a nivel, digamos, temática del signo, es importante, como para que, digamos, entender que hay algo por ahí que no acogí, no recepcioné, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si yo veo que he hecho el trabajo, como en cualquier proceso, ¿no? Si de alguna manera he ido siguiendo los pasos, más allá que el resultado sea mejor, peor, ¿no? Pero puedo ver ese recorrido, puedo ver dónde estoy, ¿sí? Y qué estoy creando. Ahora, si yo no lo quise ver, lo quise apartar, quise dejarlo, ¿no? En el inconsciente y no tomé esa luz que iba alumbrando de alguna manera, ¿no? Haciendo consciente, bueno, en esa luna llena se me viene todo encima, ¿no? Como de repente. Entonces, digamos, esa es la cuestión también muchas veces con la luna llena, que nos trae temáticas que justamente, ¿no? Si hay una luna llena que, digamos, nos sentimos muy sensibilizadas con ella, bueno, quizás haya algo de esa temática que yo no he querido ver, que he puesto en sombra y que no he querido tomar, ¿no? No he querido hacer consciente. De una manera también súper compasiva, ¿no? No es una cuestión, bueno, me pasa esto porque hice algo mal, no es una cuestión de bien y mal, ¿no? Sino una oportunidad de ver, bueno, hay un tema que quizás lleva tiempo, ¿sí? Queriendo hacerse notar, que, digamos, quizás hayan habido, ¿no? Diferentes señales en cuanto a esa temática y no he querido ver. Total, sí, es el verdadero momento de la revelación y del resultado, ¿no? De ver ese fruto maduro. Es cuando puedes cosechar lo que has sembrado 6 meses antes. Pero claro, la cosecha puede venir en varias formas, ¿no? Y es eso, no es una cuestión de moral, si es bueno o malo lo que estás cosechando, viene también unido de todo lo que ha pasado en las fases anteriores, porque no es el simple hecho de sembrar con toda la buena intención del mundo, pero si tú no riegas, si tú no sigues tratando del suelo, de la tierra, pues la forma de crecer quizás crece, pero no crece con la fuerza y la potencia que quieres que crezca, o crece y luego se marchita un poquito la planta. Entonces, simbólicamente es también que se ha hecho antes y eso, es una fase en que la visión es clara. El sol ilumina la luna y entonces lo que de alguna manera no se veía antes, ahí se va a volver visible sí o sí. Entonces también es acoger, poder sostener y ver qué sirve y qué no sirve para también las siguientes
fases hasta que realmente se cierre todo el ciclo lunar. Esto que hablabas de la cosecha, también lo encontramos en la siguiente fase, que es la fase de gibosa menguante. Y ahí también hay algo de estos procesos, de estos proyectos, de estos inicios, ¿no? que llegan a algún lugar o van llegando a algún lugar, y esta fase nos pone en contacto con nuestra capacidad o no de disfrutar de esa cosecha. También, digamos, hay algo de recoger los frutos, de poder mirarlos, sean los que sean, sin, digamos, esta cuestión de la idea inicial, ¿no? Como que también me gusta ver el proceso de las fases de la luna desde este lugar, ¿no? Entendiendo que de alguna manera es inevitable que aquello que yo proyecté, aquello que yo quiero iniciar, se matiza, cambia, no es igual que esa idea primera que tuve, ¿sí? Por eso también esta fase, ¿no? del cuarto creciente, que de alguna manera, bueno, te crea como uy, no puede ser como yo quería. Y es importante porque también en cada una de las fases puedo tirar la toalla. Por ejemplo, en el cuarto creciente es una fase, digamos, bastante factible donde yo tire la toalla porque no sea, la realidad no sea tal cual como mi expectativa. ¿Sí? Y esto también es importante, ¿no? Como entender, bueno, si sigo adelante pese a que la realidad ha modificado esa expectativa y en este caso, en la gibosa menguante, ser consciente si realmente eso que he podido cosechar lo puedo saborear, ¿no? Lo puedo disfrutar. Entonces, me parece que a mi entender y como yo lo pienso, ¿no? Es lo más importante de conocer estos ciclos, ¿sí? Entender y ver, digamos, también, ¿no? La vida como estos ciclos eternos, digamos, ¿no? Que inician, que se tienen que ir, ¿sí? Y que, digamos, de alguna manera tienen sus fases. Una no puede ni hacer ni que el ciclo sea más rápido, ni que sea más lento, ni que las fases sean diferentes, ¿no? Sino que tiene su proceso y tiene sus fases. Por eso me gusta como verlo así, ¿no? Y entender también de que esto que decía con la luna llena, bueno, si puedo ver con claridad que no quise, no pude, no lo vi, bueno, no pasa nada, por ahí lo veo en la próxima. ¿No? Como que también hay algo de lo cíclico que me permite también pensarlo así. No sé qué te parece. Sí, yo creo que eso es de las partes más importantes y más compasivas, ¿no? del propio fluir de la luna, que es eso, es previsible, es fácil de ir sincronizándote con ella y te permite todo lo que no ha sido posible en una lunación, todo lo que no sea posible en esta lunación que nos ha abierto ayer en Cáncer, pues se proyecta a Leo, se proyecta a Virgo, que sea también una manera de ganar más conciencia y más autoconocimiento de también cómo te llevas con el fracaso, cómo te llevas cuando surge la frustración, cómo te llevas cuando eres confrontada con expectativa versus realidad. Y de ahí viene realmente mucho crecimiento y mucha maturidad. Y es como conectarte con la luna, no desde esa parte ya tan infantil que a veces exige que sus propias necesidades emocionales sean cubiertas, y sino desde una parte ya adulta y que elige cuidarse y nutrir sus propias necesidades emocionales, pese a que no todo lo que intencionamos se vaya realmente a realizar siquiera. Es parte realmente de los aprendizajes de la vida y seguir diciéndole que sí a todo eso. Sí, aquí llegamos a la siguiente fase, al cuarto menguante.
que también, digamos, se produce esa tensión que hablábamos de cuadratura, como en el cuarto creciente, y que también resulta, o puede, la sensación es de crisis, porque, digamos, el cuarto creciente es la antesala del final. Entonces, es entender, ¿sí?, que, bueno, que este proyecto, o este objetivo, o esto que quise iniciar, de alguna manera, en algún momento, sí, ya ha sido, ya he digamos, disfrutado, ¿no?, de esa cosecha, de eso que he podido, digamos, crear, y que de alguna manera me tengo que empezar a despedir, ¿sí? Que hay algo que para que inicie un nuevo ciclo me tengo que ir desprendiendo de algunas cuestiones. Y aquí de nuevo, ¿sí?, cuánto puedo, digamos, aceptar o no esos finales de ciclo o esas antesalas de finales de ciclo, cuánto, digamos, me permito estos inviernos emocionales, ¿no? Aquí también, digamos, si hemos cosechado el fruto y hay algo, ¿no?, que necesita también, digamos, los frutos que quedaron caer para hacer abono. Entonces, digamos, es una fase también de crisis en un principio, ¿no? Pero digamos que nos enfrenta a unas fases de procesos necesarias, ¿sí? Necesarias también para que, digamos, haya un resurgimiento, un renacimiento. Sí, son esas fases más recogidas también. A partir de la luna llena hay como la luna va perdiendo luz porque ha llegado a su clímax de luz en luna llena. A partir de ahí, con esta pérdida de luz, simbólicamente también es un ir más hacia adentro. Puede ser que una no esté tan conectada a mostrarse públicamente, sino más también un momento de introspección, un momento de hacer espacio, de soltar, de ver también todo lo vivido y de realmente aprender a ir desprendiéndose de algo, a incluir lo que es la muerte para que haya nueva vida. También es eso, es que en la propia sociedad hay un gran tabú con la muerte, hay un gran tabú con todo lo que implica abrir mano de algo y esta pérdida o incluso este duelo, ¿no? El final de algo es tomado como muy, el final de algo de alguien es tomado como muy, precisamente por esta parte de ser tabú, es como muy, no se comparte, uno no muestra realmente todas las emociones que le están habitando y realmente, por ejemplo, poder hacerlo de una manera simbólica con las fases lunares es una manera de ver en ti cómo te llevas con la muerte, cómo te llevas con este final, cómo te llevas con este soltar, con este hacer espacio. Hay una tendencia a ti a aferrarte siempre a retener todo lo que tenías antes porque no consigues abrir mano, o es bueno ir observándose y ver, y también ir practicando, ¿no? Abrirse a lo nuevo y luego también soltar cuando necesario para que algo nuevo, diferente, tenga espacio, porque si no hacemos espacio, nada nuevo puede entrar. De hecho, entre la luna, el cuarto con menguante y la próxima luna nueva, tenemos lo que llamamos la luna diseminadora o la luna negra. Me gusta el tema del diseminadora, ¿no? Es como suelto, 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 y que eso sea abono para otra cosa, ¿no? Y que tome esa energía, ¿no? De nuevo cuerpo cuando quiera o con quien quiera, ¿no? Entonces hay algo bueno, hay algo de este proceso también que tengo que ofrecer al mundo, ¿no? Como ir diseminando y soltando y un poco
desapropiándome de ese ciclo también, ¿no? De esa construcción también, ¿no? Como para esto, para dar vitalidad a un nuevo ciclo. Ahí, Sí, digamos, ¿no? Esa fase, en esto que hablabas, ¿no? De la introspección, bueno, hay algo muy íntimo también, ¿no? En eso diseminador, digamos, hay algo también muy íntimo, muy sincero con una misma. sí. Y también es una época idónea para, claro, si te es más difícil hacer una limpieza interna a nivel de emociones que estén ahí muy aferradas o muy apegadas, también simbólicamente limpiar tus espacios a tu alrededor, deshacerte de cosas que ya no utilices, poder donarlas, poder hacer estas cadenas de pasar libros a otras personas que sucesivamente pasan a otras, ropas, lo que sea, también es una manera simbólica de poder entrar en esta dinámica de soltar, de hacer espacio, de depurar. También es la luna negra es una óptima fase para algún tipo de depuración, de desintoxicación, esto de los ayunos intermitentes. Porque es eso, uno también puede sentir esa necesidad de estaba muy lleno de algo que ahora ya no me sirve y necesito realmente hacer espacio. Entonces, hidratarnos bien, pero comer ligerito para prepararnos para la siguiente luna nueva y un nuevo ciclo que empieza. Bueno, hasta aquí hemos visto esas fases de la luna. Como decía al principio, estas fases de la luna las podemos contemplar, digamos, en el transcurso del ciclo lunar mensual, ¿sí? O del ciclo anual, de ese ciclo de sol y luna anual. O también, digamos, hay otra técnica en astrología, se llama progresiones secundarias, en las cuales cada 28, entre 28 y 30 años, también existe el ciclo Sol-Luna, ¿sí? Vamos pasando por las diferentes fases. Por eso, digamos, me parece importante también entender qué tipo de ciclos nos son más afines. Por ahí hay personas que él es muy afín, digamos, el ciclo lunar de 28-29 días, ¿sí? Donde puede, digamos, hacer un recorrido durante ese mes, ¿no? Y poder conectar con cada una de las fases. Por ahí, digamos, hay otras personas que sienten más o que por ahí no tienen un registro tan cotidiano, tan diario, ¿sí? De esos procesos y, digamos, de alguna manera sí que lo pueden hacer cuando hay una luna llena y hay alguna situación que les remite o que, digamos, se puede de alguna manera ver de una forma más clara e ir, ¿no? A esos 6 meses anteriores para ver también qué estuvo sucediendo durante estos 6 meses, o quizás, digamos, esas señales de las que hablábamos, que por ahí, bueno, no hemos visto, ¿sí? Sino, y ver qué ha ido sucediendo. Y también esto, ¿no? Entender, digamos, que hay ciclos mucho más amplios. Después en astrología, los ciclos, por ejemplo, de Saturno son muy importantes, el ciclo de Urano, ¿sí? Hay un montón de ciclos, pero, digamos, son digamos, los años importantes o la cantidad de años importantes, por ejemplo, hay mucho de 28 días, hay mucho 28-30 años, cada 7 años también se produce una fase diferente del ciclo de Urano, ¿sí? Hay como números clave, digamos, dentro de esas fases. Entonces también, ¿no? Entender que cada uno de nosotros, por ahí las personas más lunares, ¿no? Con más agua en su carta, ¿sí? Con una luna, digamos, o en un punto angular, o una luna exaltada, ¿sí? El tema de las fases lunares mensuales resuena mucho en ella, y por ahí hay otras personas que no resuena tanto, o que por ahí el ciclo del sol y el paso del sol por cada uno de los signos
le resuena mucho más, ¿no? Digamos, entendiendo cuál es la información y viendo cómo a una le impacta en su vida, ¿no? Entender también, digamos, bueno, qué tipo de ciclos van más conmigo. Sí, a veces también pasa esta cuestión de, ay, no, yo siento esto para la luna llena, y no, y la otra persona dice, uy, debería sentir algo que no estoy sintiendo, ¿no? Y entender, ¿no?, que cada una de nosotras tiene unos ciclos diferentes, y tiene por ahí unos ciclos, ¿no?, más cortos, más largos, ¿no? Un tipo de procesos también más cortos o más largos. En esto que hemos hablado de las diferentes fases, también me parece como positivo poder reflexionar, bueno, en qué fase o qué, digamos, qué tipo de fase me cuesta más, ¿no? ¿Me cuesta más iniciar o no? Iniciar me es facilísimo, pero después construir me cuesta un montón. O lo que me cuesta más es esto, cuando hago algo y no es como yo soñé. Eso me parece como súper potente, de conocer estas fases, ¿sí? Y de ir viendo cómo resuenan en cada uno de nosotros, sin juicio. Porque si ponemos el juicio o nos obligamos a tener que sentir algo, ya, no va, no vale. Por ahí no es el camino, no. Entonces, nada, me parece como también, ¿no? Como algo por ahí interesante remarcar estas diferentes duraciones de ciclos, por decirlo de una manera, ¿no? Estos intervalos. ¿Sí? Sí. Y mira, curiosamente, en las últimas consultas en que mencioné los progresados, solo la luna progresada, que está más o menos 2 años y medio en un signo, cuando se hablaba de, claro, unirlo a tu luna de nacimiento e incluso al tránsito, como está la luna en el momento que se está haciendo la consulta, unir a eso esta información adicional de la luna progresada, es verdad que en varias personas resonó muchísimo. O sea, tuvo ahí un impacto que ellas mismas decían, ¿cómo es posible? Porque también nos habla mucho de una maduración interna, una parte también muy psicológica, muy son como nuevos ciclos vitales que se van desarrollando en conjunto siempre con la carta natal como brújula principal. Claro. Pero que son como muy relevantes, lo de la luna progresada. Sí, otra durabilidad, digamos, importante, los 2 años y medio. 2 años y medio también es como importante, ¿no? Cuando una también inicia un ciclo y bueno, ¿qué pasó, ¿no? Alrededor de los 2 años y medio y cómo se va transformando y va cambiando de fase. Claro, porque incluso esos 2 años y medio tienen como, lo puedes dividir en 3 fases, la fase inicial, del medio y final, o incluso casi podrías meterle un ciclo lunar dentro de esos 2 años y medio. Sí, sí, por eso, digamos, es interesante, obviamente, ¿no? Cuantas más herramientas tenemos, más podemos también chequear, bueno, dónde yo me siento más reflejada, qué impacta más en mí, qué tipo de procesos, ¿no? También, digamos, cómo son mis propios procesos, ¿no? La durabilidad, ¿no? Son más lentos, son más rápidos, ¿sí? Y también, digamos, si estoy más en contacto con, digamos, ¿no? Si estoy más en contacto con el ciclo lunar, por ahí estoy más en contacto con la energía yin, ¿no? Y por ahí, digamos, ¿no? En los solares soy energía más yang, ¿sí? Entonces, como ir chequeando, digamos, no hay una regla para todos, ¿no? Entonces eso también es importante, porque a veces me parece también, ¿no? Como que hay algo, bueno, ahora va a pasar esto y pasa para todo el mundo. No, obviamente no. Sin duda Estaríamos que no. más locos aún de lo que estamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tener esa información para poder chequearlo, ¿no? Para poder acceder, o cuando me pasa algo, ¿no? O siento algo que no sé por dónde viene, o tengo una reacción que no entiendo muy bien, bueno, a ver qué está pasando en el cielo, si digamos, esa información, digamos, me puede ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando, qué me está pasando. Bueno, Mito,
Vamos a dejarlo aquí. Igual, bueno, si cualquier consulta que alguien tenga, ¿no? También pueden comentar o preguntar o sugerir temas. O, bueno, estamos así abiertas a sugerencias y comentarios. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo. Te envío un abrazo enorme. Que vaya muy bien. Un besito. Igualmente. Chao, chao. Chao.